Este ejercicio es una aplicación del principio de Arquímedes. En las charlas sincrónicas que nos damos los días miércoles, vimos que este principio en realidad es algo que se deduce a partir del teorema fundamental de la hidrostática. Las imágenes que vemos son ilustrativas, se supone que estaba el señor Arquímedes jugando en la bañera cuando se dio cuenta de esto de la flotabilidad de los cuerpos. Después parece que ya con ropa empezó acá a hacer experimentos de otra manera, pero en definitiva muy parecido al ejercicio que estamos nosotros por plantear, y acá parece que está dibujada la famosa corona de la que seguro han escuchado la historia. Bien, vamos a pasar entonces al ejercicio. Muchos ya lo saben porque lo estuvimos comentando en el encuentro sincrónico, que lo tienen grabado en la bitácora de clase. Dice que hay una esfera metálica suspendida en una balanza de resorte en una primera instancia, que sería la representada acá en la izquierda. Ojo que este señor Arquímedes mirando. Bien, y luego se sumerge totalmente en agua, de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos acá? En este instrumento hay una determinada magnitud que en el segundo caso se achica suponiendo que el valor menor está en la parte más superior de este instrumento, que ya vamos a ver en un rato qué es eso. Se mide el diámetro de la esfera y se calcula que su volumen son 100 centímetros cúbicos. El material de la esfera es cobre. Consultando la tabla de densidades, se obtiene que la densidad relativa del cobre es 8,9. ¿Cuál es la indicación de la balanza? En dos situaciones. Cuando la esfera se encuentra en aire, que es la situación representada a la izquierda, y cuando se encuentra en agua, que es la situación de la derecha. ¿Qué es una balanza de resorte? Muchas veces en estos ejercicios nosotros empezamos a decir algunas palabras que al no haber tenido quizás en Física 1 la oportunidad de trabajar con este tipo de instrumentos, ahora es el momento también de hacer una pequeña presentación. Una balanza de resorte es un instrumento para medir peso. Acá tenemos este instrumento, acá tiene una escala de medición y eso que está ahí es un resorte. Lo estoy señalando con el puntero del mouse. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Acá está el resorte, ¿sí? Un resorte o un muelle elástico, puede ser algún otro material, pero por lo general son espiras de un metal que están dentro de un cilindro, puede estar también expuesto al aire. Esto se cuelga en alguna parte mediante un gancho y se le cuelgan pesos, que son los que nosotros queremos conocer cuál es su magnitud, en la parte inferior. Esta escala es la que nos va a decir en términos de cuánto se estira el resorte al colgarle el peso, cuál es la magnitud de esa fuerza que se le está haciendo. Mirado un poquito más en escala, cuando el resorte está en su longitud inicial sin carga, ¿qué es el principio de funcionamiento de este instrumento? Que cuando lo estiramos, el resorte, cuando lo estiramos por medio de la aplicación de una fuerza, como es colgar una masa que va a ser atraída por la fuerza de atracción gravitatoria en este extremo, el resorte se estira y si tenemos acá algo que nos marque en la escala, nos va a decir el peso. ¿De qué manera eso se valida? Por medio de una calibración. Hooke fue el que experimentó con este tipo de materiales, llegando a una ley que se conoce como ley de Hooke, y lo que descubre que hay un rango de elongaciones del resorte que si uno le cuelga determinado rango de masas que van a provocar esos estiramientos, se comporta de manera lineal. Esto es una curva de calibración lograda en un experimento donde uno le fue colgando diferentes masas, logrando diferentes elongaciones. La ley de Hooke dice que la fuerza es directamente proporcional a la elongación, la fuerza que se le hace. Nosotros hemos dividido acá por la atracción gravitatoria y tenemos las masas colgadas en el resorte durante el experimento y la elongación. Tal como se los estoy diciendo, parecería una contradicción con lo que vemos en la materia matemática, donde yo cuelgo masas y debería representarla en el eje de las X y veo elongaciones que debería representarlas en el eje de las Y. Bien, acá lo hemos puesto de esta manera porque esa calibración, esa escala de medición está hecha en el sentido de que el estiramiento que yo voy a tener marcado acá me da la información de la masa. Por eso es que lo usamos acá, porque nosotros medimos, por ejemplo, se estiró 8 centímetros, venimos acá y sabemos que sería porque la masa que está siendo acelerada
atraída en realidad por la atracción gravitatoria, son aproximadamente 125 gramos. Bien, esto no tiene nada que ver, si se quiere, con el ejercicio en sí del principio de Arquímedes, así que vamos a volver y miren a dónde volvemos, a las leyes de Newton, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo está suspendido en el aire? Bien, tenemos el peso W del cuerpo, está siendo sostenido por la fuerza T del resorte. Las únicas componentes de esa fuerza son las verticales, las fuerzas están en equilibrio y podemos decir entonces que la tensión menos el peso es igual a 0. Acá ya estamos trabajando componente a componente, la única componente es la vertical y nos aparece menos W igual a 0, o sea que la tensión es igual a m por g, que es el peso. La tensión entonces es densidad por volumen por gravedad. Si masa, densidad y volumen nosotros las hacemos jugar como otra ecuación, podemos llegar a este despeje. La masa es la densidad por el volumen del cuerpo. Por la gravedad nos va a dar entonces la tensión. Colocando los valores dados en el ejercicio, esto nos dice que la tensión del resorte cuando está ese cuerpo suspendido en el aire es de 8,7 newtons, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando cuando el objeto está colocado en el agua? Habíamos dicho que todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido experimenta un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Entonces, el peso W del cuerpo está siendo sostenido por la fuerza T' del resorte, vimos en el dibujito que nos indica que va a ser menor, por supuesto, más el empuje de la fuerza de flotación. Las tres fuerzas tienen solamente componente vertical, las fuerzas están en equilibrio, entonces nuestra ecuación ahora le llamamos T', porque no es la misma T que hemos despejado en el ejercicio anterior. Es la T' más el empuje menos el peso. Estamos hablando de las componentes verticales de estas tres fuerzas, por eso que aparecen acá estos signos. Nos queda que T' es igual a m por g menos e. Si nosotros ahora haciendo esto le llamamos densidad del cuerpo simplemente para distinguir que en esta parte, en el primer término, ¿sí?, del segundo miembro de la igualdad, acá estamos hablando del peso del cuerpo. Y esto es el empuje, la densidad del agua por el volumen, por la gravedad. El volumen es total porque está totalmente sumergida la esfera. Sacando factor común del volumen por la gravedad, esta es la cuenta que resulta que tenemos que hacer y nos da que la tensión se ha ido a 7,7 newton y es menor que la dada. Este experimento, quizás no con el resorte, pero sí con hilos o quizás sí con el resorte o con otras balanzas, es una aplicación directa del principio de Arquímedes. Se supone que de esta manera empezó a vislumbrar cómo llegar a obtener la densidad de la famosa corona, que no se sabe si es un mito o fue verdad, pero ustedes están invitados ahora a decirme qué es lo que pasa con el empuje en la primera situación. ¿No existe el empuje? Hay un fluido en la primera situación en la que está el cuerpo en el aire, ¿sí? El fluido es el aire. Lo que pasa es que el empuje del aire sobre esa esfera de 100 centímetros cúbicos es muy pequeño y, bueno, acá nos hemos adelantado y lo descarte. Los invito a que hagan la cuenta, calculen el empuje sobre esta esfera debido al aire, van a tener que buscar la densidad del aire, el volumen lo tienen, la gravedad lo tienen y ver comparativamente cuánto les da el empuje del aire para volver a resolver la situación A. Bien, muchas gracias.